tus campeonatos de motorbike. ¿Qué significa We Will Rock You? Pues este año significa ilusión, ganas, momentos inolvidables que han pasado los chavales, como estamos viendo ahora mismo. Hemos conseguido una cosa muy importante, que es, si cabe más aún, crear familia entre todos nosotros. Y el resultado es lo de menos. Lo que importa es el antes y lo que aún queda por venir después. Eso es lo que después. Desde que estoy en el centro es uno de los multis que más me gusta y creo que a la gente también, a los chavales y tal, es de los que más les está gustando. Sí, en el fondo sí. Y además está súper chulo. Y para el multi, bueno, pues volver a juntarnos todos otra vez, estar todos juntos, que es una oportunidad única en el año. Este multifestival lo estoy viendo genial, no sé, el ambiente que hay es muy bueno, todos los días aquí, los chavales genial, nosotros con mucha fuerza, muchas ganas y todo bien. Y a esperar de la semana que viene a ver cómo sale. Y significa mucho para nosotros. ¿Por qué? No sé, aparte de que es la actividad que siempre más me ha gustado, pues este año me ha gustado bastante también más. Una dinámica diferente y un tratamiento diferente con nosotros. Yo lo veo bien, pero por un montón de motivos diferentes. Más bien por el compañerismo que hay entre todos, por las ganas que tenemos de hacerlo, bueno, creo yo. Por eso, yo sabía que saldría bien porque pues todos teníamos ganas de hacerlo. Más We Will Rock You. Salga el guapo. ¡Artistas! Salga el guapo. Pues la verdad es que es una gozada poder trabajar con tantos chavales que para la edad que tienen se lo están currando y lo están trabajando de una manera que realmente están demostrando que son mucho más maduros de lo que es acorde a su edad. La verdad que muy bien, estamos la verdad todos muy unidos, nos hemos unido muchísimo y trabajando duro 3 horas cada día o incluso más si salía la cosa peor, pero la verdad que tenemos mucho esfuerzo y muchas ganas de poder hacerlo y que la gente le guste. Pues muy bien, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la experiencia esa de estar aquí abajo y no fuera, de ver todo el lío que se forma aquí, todos los monitores, cada uno a lo suyo y tal. Y no sé, muy bien, me ha gustado mucho la experiencia de estar en la vida. Lo mejor, el ambiente y las ganas y la fuerza, o sea, todo un poco mezclado y no sé, o sea, es como un poco el afán de superación que tiene cada uno que dice, puedo hacerlo mejor, y lo hace mejor, y al final pues lo hace mejor, y esas cosas. Bueno, ahora que ha sido la primera vez, muy nerviosa y tal, pero no sé, ya mañana me saldrá mejor, supongo. La oportunidad de disfrutar esta experiencia con ellos y vivirla en el día a día, que es algo que nos llevaremos más allá de una representación, lo llevaremos para toda la vida. Pues este año lo hemos vivido creo que nosotros de una manera diferente, por el hecho de que ya no salimos y tal, y bueno, nos da pena, pero participamos de otro modo. Y no sé, y creo que va a salir guay. Pues la verdad que con muchas ganas y este año ha sido el primero que salí en teatro y el primero que me han dado un papel protagonista. Y nada, pues se afronta primero bien, pero después llega algo duro que piensas tú que todo, ser protagonista ya es todo el color de rosa, todo bonito, pero no tiene sus preocupaciones y sus cosas. Tiene grupo de trabajo de decorados, que estamos bien trabajando, faltan los últimos detalles que están ahí bien y nada, y por lo demás bien, muy bien con el ambiente, con el encargado, con todos los animadores que están trabajando mucho y con los chavales que lo están disfrutando todo. Un beso. I've paid my dues time after time. I've done my sentence,
but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sound.